una película que estuvo a punto de dirigir Alex de la Iglesia. Acabó siendo un peliculón, ¿no? Aliens, el regreso. Y Alien 3, pues claro, comparada con las otras dos, pues... Fíjate que yo creo que la saga Alien siempre ha hablado de la humanidad. Habla un poco de ese hambre de conocimiento, ¿no? De ese mito de Ícaro, de acercarse demasiado al sol y quemarse. Con el paso de los años, en el que únicamente pues los freaks de la saga han ido consumiendo, ¿no? Y que creo que con Alien Earth se ha vuelto a abrir. El hecho de hacer una serie en una plataforma tan bien hecha y accesible para todos, creo que ha tenido ese plus de abrirse otra vez al mainstream. ¿Tú crees? Y a veces con mi hijo pues nos queremos volver a ver las pelis de los Vengadores. Pues es un coñazo verse las pelis de los Vengadores, porque entre peli y peli hay 20 pelis de personajes que te explican parte de la historia. Y es como, tío, no, si quiero verme la trilogía y que me explique la misma historia y no tener que verme otras 8 pelis que no me interesan para enterarme de cosas que han pasado. Conozco muchas personas que no han visto Alien o no salen de la primera, segunda, tercera película, que han disfrutado mucho Alien y está muy bien. Es una locura, es una locura. Es una locura. Pero Sergio, insisto, aunque siempre han tenido ciertos elementos comunes, todas las películas de la saga al final han arriesgado. Todas. O sea, el hecho de que Aliens el regreso tirara hacia la acción era arriesgar. Sí, muchísimo. Porque veníamos de una película de terror puro, que apenas se veía el monstruo, era la tiburón del espacio. En la portada de Este muerto está muy vivo, y habían puesto a los dos sintéticos con el científico, ¿no? Y a la gente lo ha odiado, ¿no? Este capítulo. Aquí, realmente, en Alien Earth, el único riesgo real que yo veo en esta serie es el hecho de... Ocasiones sí, o sea, ya de primeras te digo, vale, Jorge, sí, me lo has vendido, pero... Bienvenidos a la sección Debate en 3 actos. Esa sección donde cogemos un tema y lo desgranamos en 3 grandes secciones, donde Sergio Fraile y yo vamos a debatir un poco qué nos ha parecido y qué no. En este caso, hoy nos vamos a dedicar a desgranar un poco la nueva serie de Noah Hawley, de la franquicia Alien Earth. Y bueno, ya os adelanto que a mí, por ejemplo, me ha parecido una pasada. No sé a ti, Sergio. A mí me está pareciendo también una pasada. O sea, una serie necesaria para la franquicia. Sí, totalmente. Así que, bueno, ya sabéis cómo funciona esta sección. Desmenuzamos un poco el tema en 3 grandes actos: acto primero, acto segundo y acto tercero. Y luego, pues, daremos una pequeña conclusión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Si quieres, Sergio, pues vamos ya al lío, ¿no? Sí, vamos al lío, pero antes recordar que nos podéis seguir, podéis suscribiros, podéis darle al like, que nos hacéis un gran favor, no cuesta absolutamente nada y no es por pedir misericordiosamente este acto, pero al final es un esfuerzo también nuestro y nos ayuda. Nos ayuda un montón, sí, porque al final estas cosas muchísimo. Le dicen al algoritmo de YouTube que bueno, pues que esto interesa, que el tema interesa, que nuestra forma de comunicarlo interesa. Y bueno, pues nos mostrará mucha más gente como vosotros que estáis viendo este vídeo. Así que un pequeño like, que para vosotros es gratis, pues no cuesta nada. Y muchísimas gracias. Y claro, muchísimas gracias porque va a estar muy bien este debate. Va a estar muy bien, ya hemos visto 7 episodios, falta un episodio, entonces nos hemos permitido, pues bueno, ya está casi toda la serie ya accesible en Disney Plus y ya nos podemos permitir pues hacer este debate sin tener ese episodio final que no sabemos qué pasará. ¿Qué sucede, no? No sabemos nada, claro. No sabemos nada. Hay rumores por ahí. Hay rumores, hay especulaciones, pero nadie sabe nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues allá que nos vamos, ¿no? Y vamos a empezar con
con la primera pregunta de este acto, que, que es si este nuevo enfoque, Jorge, Ujú. si este nuevo enfoque es idóneo para la franquicia Alien. Si este nuevo enfoque, este formato, porque es la primera serie que se hace también de Alien, de la franquicia Alien, eh, con muchas novedades. Noah Hawley ha sido muy atrevido en aportar cosas muy novedosas, eh, y que ha gustado y no ha gustado por partes iguales, ¿no? Hay una controversia en redes sociales, porque, bueno, hay que ver que hay una especie como de nicho de fans acérrimos a la saga Alien que no permiten tampoco muchos cambios, que se aferran a unos ítems y a unos enfoques, y otros prefieren otros cambios, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, yo he de decir, antes de decirte que me parece, que la saga Alien siempre se ha prestado un poco a la controversia. Y esto, o sea, podríamos remontarnos a Prometheus y Covenant, que al final fueron, digamos, las grandes polémicas dentro de la saga, ¿no? De cómo, qué es lo que se había hecho, ¿no? Con una saga que era de culto y que apostaba siempre por el, bueno, o casi siempre por el terror. Y sin embargo, pues esa traslación digamos, del mito del alien a una parte, a una estructura mucho más filosófica, ¿no? Como podía ser Prometheus. Y luego ya un poquito más de acción con Covenant, pero siempre manteniendo esa filosofía, ¿no? Pero nos podríamos remontar incluso a la saga inicial, digamos, primera, segunda y tercera A la película, tercera porque, parte. A claro, la tercera parte. ya no solo a la tercera, sino a la segunda parte, estamos hablando de una película de terror espacial, como era el Alien o el octavo pasajero. De repente nos encontrábamos con Aliens el regreso, una película que era de acción total. Es decir, no... El terror brillaba por su ausencia. Era una película donde un montón de marines disparaban contra monstruos, como las mejores películas de serie B, ¿no? Con una calidad que no estábamos acostumbrados, obviamente, ¿no? Pero al final era una película de acción. Y luego, pues, la controversia que vino con la tercera parte, ¿no? Algo que nadie en aquella época se esperaba de una saga como Alien. No sé si... Yo he de decir que a mí la tercera parte, Alien 3, me gustó mucho. Y creo que Sigourney Weaver fue muy valiente afrontando ese reto, el reto de rodar una película como Alien 3. Sí, claro, es que Alien 3, recordemos que fue una película con muchos problemas, que con muchos guiones, se gastaron una cantidad de presupuesto en los guiones. Eh, Uno de los guiones creo recordar que iba de un planeta con una especie de monjes que estaban que tenían como casetas de madera, o sea, cosas como absolutamente locas. Eh, y bueno, finalmente derivó al guión que cogió Fincher un poco al tuntún, ¿no? Que escogieron a David Fincher, que en aquel momento pues era un director que venía del mundo del videoclip, y yo creo que era necesario alguien como él, ¿no? O sea, la selección de escoger a David Fincher me parece que fue lo mejor, porque es una película que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una película muy de planos. Los planos más icónicos de Alien, o de los más icónicos, vienen de Alien 3. Sí, sí, totalmente. Eh, O sea, mira, me viene a la memoria el plano en el que Ripley está así como de perfil sin mirar al alien y el alien Exactamente. enfrentándole a la cara, ¿no? Ese plano es súper icónico, ya no del cine de terror, sino del cine. Exactamente. Y de la franquicia Alien, incluso. Que Fede Álvarez, por ejemplo, recupera y le hace un homenaje en Romulus, ¿no? Sí, sí, fue una
película con mucha controversia, porque, claro, es que veníamos de una película de James Cameron, que era que hizo lo que quiso, fue muy arriesgado, pero al final lo hizo tan bien que acabó siendo un peliculón, ¿no? Aliens, el regreso. Y Alien 3, pues claro, comparada con las otras dos, pues da la talla. Da la talla como película de Alien. Pero Sí, sí. incluso la cuarta parte, ¿eh? La Bueno, de claro, es Jacques que Villeneuve, si hablamos de yo la defiendo, ¿eh? controversia, tenemos que hablar de Alien Resurrection, ¿no? Exactamente, una película que estuvo a punto de dirigir Alex de la Iglesia. A Sí. punto. Ah, mira, no lo sabía Sí, yo eso. sí. Sí. Estuvieron a punto de darle el proyecto a Alex de la Iglesia y no sé si por temas o de agenda o por algún conflicto que hubo, pues al final pues no la cogió, pero sí que estuvieron ahí en contacto con Alex de la Iglesia Qué bueno. y al final se lo dieron a John Peugeot y creo que es una peli muy diferente, pero es una película muy interesante en cuanto al tema de la clonación. Era muy actual con todo el tema de, pues, eran tiempos de la oveja Dolly, de experimentos genéticos, y también es algo, un leitmotiv que se explota también en Alien Earth, ¿no? En Alien Planeta Tierra, todo el tema de la experimentación, ¿no? Sí, pero mira, curiosamente, Alien Earth coge como canon solo la primera y la segunda película, sin embargo. Exactamente. Sí, sí. Ahí creo que Noah Hawley prefiere coger como canon las dos primeras y desvincularse del resto para hacer bien las cosas. Para coger un enfoque, para coger un tono, para coger una esencia que creo que es la acertada, que es coger poco para hacerlo bien. Sí, sí. Entonces, hablando de controversia, pues claro, si venimos de toda esta de todo de toda esta trayectoria con la saga, pues nos podíamos imaginar que al final, pues una serie de televisión que es algo mucho más arriesgado y que tiene muchos más números de salir mal que una película, ¿no? Al menos en mi opinión, pues podía traer opiniones muy contrastadas, ¿no? Y al final es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos por un lado gente que está totalmente alucinada con la serie, como es mi caso, pero en mi caso es porque yo siempre pues tiro hacia los dilemas morales, los debates filosóficos, etcétera, y en esta serie los hay a mansalva, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos toda esa turba, ¿no? De redes sociales que esperaban algo mucho más de terror, Afín. acción, etcétera, ¿vale? Que es totalmente lícito, ¿eh? Y lo entiendo. Y que, pues, están utilizando como motivo para dejar a la serie muy, bueno, pues muy mal, ¿no? Que como que no les ha gustado y que es un desastre. Yo no pienso para nada que sea un desastre. No, no. Incluso en el caso de que estuviera en el bando contrario, ¿eh? En el caso de que yo hubiera esperado mucho más terror o algo más parecido al fanservice que tiene, por ejemplo, Alien Romulus, que también lo hay, pero mucho más comedido, pues tampoco me pondría así, ¿no? Al final estamos hablando siempre lo mismo, ¿no? De esa toxicidad de redes sociales que al final estamos hablando de un producto de ocio y que hay gente que se lo toma como, bueno, pues como si le fuera la vida en ello, ¿no? Sí, y además que también es una serie, una franquicia muy transmedia, ¿no? Que también bebe mucho de los cómics, que la gente está muy habituada a las películas y a las derivaciones como Prometheus o Alien Covenant, pero Alien bebe mucho de las novelas, las fanfictions y los cómics, ¿no? Hay muchas historias que yo creo que de alguna manera también Alien Earth podría ser un cómic de Alien y todo el mundo estaría encantadísimo, ¿eh? Porque es que él tiene todos los ingredientes, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que al final me gusta, ¿no? De la serie es
esa valentía a la hora de afrontar un proyecto tan personal como, bueno, pues como lo fue en su día pues Alien 3 o Alien Resurrection, ¿no? Sobre todo. Eh, un, digamos, un foco en lo que es el universo Alien, pero con la mirada más personal del director, ¿no? De Noah Hawley en este caso, que mmm, igual hay mucha gente que no lo conoce, pero Noah Hawley hizo una de las mejores series que se han hecho en la historia, que es la adaptación de la película de Fargo De Fargo. de los hermanos Cohen. Hizo una serie de 5 temporadas que es una absoluta obra de arte. Sí, Entonces, sí, es una maravilla. claro, viniendo de esa trayectoria, ¿no? Yo cuando vi que se anunciaba Alien Earth y que iba a ser dirigida por Noah Hawley en su mayoría, me pregunté por dónde va a salir, ¿no? Este hombre, porque viniendo de Fargo, no, o sea, que no sé, no acababa de ver mucho el enfoque, ¿no? Y sin embargo, pues eso, a mí me ha sorprendido para bien. Sí, sí, recordemos también que Noah Hawley también hizo la serie de Legion, que viene derivada de los X-Men, y Total. es una serie también fantástica Ujú. y que es curioso, es que Noah Hawley es un tío muy muy inteligente y muy me recuerda un poco a Lindelof en cuanto a la manera de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y eso que no recordaba que Prometheus, el guion es de Lindelof. Sí, sí. O sea que hubo ahí como... que hay un paralelismo, ¿no? De alguna manera, porque yo cuando he visto los 7 episodios de Alien Planeta Tierra, creo, a mi parecer, que es lo que querían hacer en Prometheus y en Alien Covenant. Y lo hicieron. Para mi gusto lo hicieron mal. Y aquí está bien hecho, ¿no? Y creo que es súper valiente y muy atrevido, aún más que otras películas de canon de Alien, porque añade cosas nuevas. O sea, añade alienígenas nuevos que tienen, o sea, que yo creo que serán un antes y un después en la saga y que se van a hacer spin-offs y conviven con el xenomorfo. O sea, no le dan todo ese protagonismo al xenomorfo, ¿no? O sea, amplían el ratio a que alguien no estamos hablando del xenomorfo, estamos hablando de los extraterrestres, ¿no? Sí, a ver, antes de nada, si vamos a entrar ya en materia y más concretamente en la serie, tenemos que hacer una alerta spoiler aquí porque obviamente como vamos a hacer un debate sobre los 7 episodios, Sí, vamos a eh, hacer... vamos a hacer spoilers. Entonces, si Sí, sí. no has visto la serie o no has visto al completo todos los capítulos que hay actualmente publicados, que son 7, pues os recomendamos que pauséis este vídeo, vayáis a Disney Plus a verla y luego retoméis el vídeo para comentar aquí abajo en la caja de comentarios si estáis de acuerdo con nosotros o si por el contrario estáis tenéis opiniones contrarias, ¿no? Pero sobre todo tenerlo en cuenta, ¿no? Que vamos a hacer spoilers. Y en cuanto a lo que comentaba Sergio, yo creo que es es uno de los grandes aciertos. Porque sí que es verdad que ha sido muy criticado el hecho también de que, bueno, pues el xenomorfo como tal se diluye, ¿no? Mucho más en la historia, aunque, bueno, tiene obviamente su importancia y es el núcleo central de casi todo. Pero por otro lado, es que las nuevas criaturas son una maravilla en cuanto a su Son diseño. lo Sobre más. todo una en concreto. Sobre todo una en concreto que es además, es que además, que bueno, que es el ojo, este ojo Con con tentáculos. tentáculos, sí, que además es una referencia al cine de ciencia ficción de los años 60 y este tipo de películas, ¿no? Eh, que me parece una maravilla, porque encima es un homenaje a la ciencia ficción.
por todo lo alto. Y es además un elemento cute, porque encontramos también el Grogu de esta serie, es ese ojo con tentáculos, ¿no? Que parece inofensivo, que parece una chorrada, que cae hasta bien, y es incluso pues más amenazador que el xenomorfo, ¿no? Porque ahí vemos como cuando manipula a la oveja, están observando todo lo que está sucediendo sin hacer nada, y a ver, yo espero que en el último episodio pues pase algo, ¿no? Sí, sí, además es lo que dices, ¿no? Tiene un carisma pues muy especial, ¿no? Porque al principio pues es un pequeño ojo con tentáculos que lo que tú dices, ¿no? Tiene ese punto cute, punto más de qué gracia, me gustaría tener uno, ¿no? Pero luego cuando lo ves en acción, ¿no? Que el momento de la oveja a mí me parece de los mejores de la temporada. De los mejores. O sea, esa mirada de la oveja observándolo todo vamos, o sea, es muy inquietante, muy inquietante. Luego, el momento flashback en el que ocurre en la nave inicial de la serie, que hay un momento como que no sabes si está intentando avisar a la doctora de que el otro alienígena se va a meter en... Bueno, le va a meter eso en el vaso. O por otro lado la está despistando, ¿no? Para que el otro pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay un momento como que dudas de, bueno, ¿y será bueno? O sea, ¿será... combatirá contra los otros aliens a favor de la humanidad y tal? Pero luego, no sé, hay cosas que nos hacen respirar que no. Y luego ves que de alguna forma es inteligente, ¿no? No sé si es inteligente o se adapta digamos, al host al que se engancha, ¿no? Pero en el momento flashback también hay un momento que posee a uno de los personajes humanos. Y ese momento Claro. a mí me recordó a algunos de los mejores momentos de La Cosa de Carpenter, ¿eh? Por Sí, ejemplo. sí, O sea exactamente. O que sea, me pareció brutal. claro, es que esa esencia de la cosa está ahí presente. Y a eso me parece espectacular, porque le da un giro a la serie que, claro, que podemos llegar a encontrar incluso, pues, igual un xenomorfo con un ojo y ser una nueva especie, porque, quién sabe, es que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Eh, es que, no sé, ese personaje me parece necesario, necesario. Pero es que Sí, sí, sí. además, Es uno de los grandes aciertos, ¿eh? además, aciertos, pero y que nadie se lo esperaba, ¿eh? No, no, no. La gente se pensaba bueno, que se iba a centrar en xenomorfo y ya está. No, no, aquí hay para más, aquí hay de todo. Y no solo eso, es que encontramos también que se enfoca mucho en los sintéticos. Encontramos a cyborgs, encontramos sintéticos y encontramos pues este modelo nuevo de híbridos, ¿no? Que yo creo que se explota muy bien en la serie y que de alguna manera también da a entender bueno, que los xenomorfos intentan sobrevivir, son así de horribles, por no decir otra palabra, e intentan sobrevivir matando y evolucionando, y el ser humano es exactamente lo mismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, los sintéticos siempre han tenido una gran importancia, ¿no? Dentro de esta saga. Lo Muchísima. podemos ver tanto en la primera como en la segunda película, ¿no? En el caso de la primera, pues obviamente salió mal, ¿no? El típico meme de salió mal. Y en la segunda película, pues jugando un poco con el espectador, ¿no? Porque venías de la primera, que sabías que el villano era el sintético, y, y te engañaba, ¿no? La segunda película. Entonces, luego nos vamos a Prometheus y obviamente el sintético para mí es el protagonista de la película. Sin duda, Sí. sin duda. Eh, Al menos uno de los más importantes, ¿no? Porque sí. estamos hablando
de que ya entramos de lleno en ese debate filosófico de qué significa ser humano y qué significa eh, la creación, ¿no? Y quién es el creador, quién es quién tiene ventaja el uno sobre el otro, ¿no? ¿Qué implica estar vivo o ser inteligente, ¿no? O tener alma, ¿no? ¿Realmente tenemos alma? Prometheus trabaja mucho sobre todos esos conceptos, ¿no? Y eso lo vemos tal cual trasladado a esta serie, ¿no? Porque, aunque con otro tipo de enfoque, pero sí que es verdad que al final estamos viendo debates como realmente si tú trasladas tu memoria a una máquina, ¿sigues siendo tú o es una copia de ti mismo? ¿No? Entonces, hablamos un poco en esos... bueno, pues en esa forma de tratar el concepto de humanidad, ¿no? Sí, y a la vez que pone esa teoría filosófica, ¿no? Al abasto de todos, es también una excusa, pues, para que estos híbridos, pues sean tontos, pues son niños. Entonces, justifican muchas de las cosas que pasan, como por ejemplo el episodio 7 que hoy justamente he encontrado un meme que habían retocado la portada de Este muerto está muy vivo y habían puesto a los dos sintéticos con el científico, ¿no? Y a la gente lo ha odiado, ¿no? Este capítulo. A mí me ha gustado bastante. Y creo que se justifica muy bien. Yo creo que Noah Hawley ha sido muy inteligente ahí y se justifica muy bien, pues, estos actos, pues, más tontunos que hacen los personajes, porque al fin y al cabo son chavales, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas que más miedo me dieron cuando empecé a ver la serie, apenas llevaba 2 episodios, ¿no? El segundo episodio es el rescate en la nave en la Sí, ciudad de Prodigy, ¿no? Se llama la empresa. sí, Y, Prodigy. y por un momento pensé, mierda, esto se va a convertir en una serie de acción de robots contra aliens, tío. Hubo un momento que lo pensé, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Y por suerte no ha sido así, ¿no? Por suerte estamos hablando de algo con una trama mucho más profunda, interesante y que precisamente pues lo que dices, ¿no? Que estos niños metidos en cuerpos de adultos robot, pues aunque podrían coger y doblarte por la mitad, son niños. Y al final los ves comportarse como niños. El trabajo actoral de todos ellos es increíble porque los ves a nivel de gesticular y demás. Es que te crees que son niños, es que te lo crees, te lo crees. Y yo creo que ese aspecto de la serie, esa metáfora que hace con Peter Pan, ¿no? Y pues Me es parece muy, soberbia. muy, muy, muy interesante. Muy interesante, porque al final es un simbolismo que hacen que es muy guay, ¿no? Lo decían justamente en los podcasts que hay de Alien, que justamente si no lo sabéis, si vais a Disney Plus, los extras, cada capítulo tiene un podcast que añade información anexa a cada uno de ellos, con Noah Hawley, con actores, con productores, etcétera, y dan muchísima información. Sí, Así sí. que os invitamos a que lo veáis. Y justamente lo decían, ¿no? Que es una metáfora muy trabajada y narrativamente funciona muy bien. Sí, sí, funciona genial. Aunque ha sido criticada también, pero bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pero, claro, no podemos caer siempre en criticar con los dos motivos, ¿no? Si se hace algo original e interesante, es que estás siendo
vamos, estás sacrificando la estructura de la saga, ¿no? Y si te ciñes a lo que es la saga, pues, joder, es que siempre lo mismo, ¿no? Y podrían innovar un poco. Entonces, al final, no sé, yo creo que hay que valorar que haya miradas tan inteligentes que sean capaces de sobre un mito como es la saga Alien, ¿no? Puedan trabajar y hacer historias interesantes. Como ha pasado siempre en el mundo del cómic, ¿no? En el mundo del cómic se cogía una base y de repente pues te hacían algo que era una historia que a lo mejor pues no, igual no hubieras dicho nunca que se podía hacer eso y sin embargo pues salía una historia que estaba muy bien, ¿no? O en algunos casos incluso que se han convertido en clásicos, ¿no? Del cómic. Entonces yo creo que esta visión de la metáfora de Peter Pan con los robots y tal, creo que es muy acertada y que no le quita protagonismo digamos, al xenomorfo y a la acción que pueda haber, Para ¿no? nada. Porque Para al nada. final, pues es lo que tú decías, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que está poniendo en una parte a los niños robot y a los sintéticos y en el otro lado a los aliens y a los humanos como la misma cosa, ¿no? Seres que son capaces de arrasar con todo y tener cero empatía, ¿no? Sin embargo, una máquina que al final, pues sí, tienen la memoria de unos niños, pero son máquinas. Incluso el propio sintético, ¿no? No me acuerdo del nombre ahora. El Kirsch. El Timothy Olyphant, el actor Timothy Olyphant que interpreta a Kirsch, te demuestra a veces más humanidad que la propia humanidad, ¿no? Entonces, joder, a mí todas esas cosas me parecen súper interesantes en ficción siempre porque, Sí, sí, porque sí, sí. nos contraponen pues a que el ser humano a veces es el más inhumano de todos, ¿no? Y podemos verlo en cosas actuales como lo que está pasando ahora en cierto lugar del mundo, ¿no? Que todos ya sabréis. Y no sé, me parece que como ejercicio de utilizar la ficción para hacer una metáfora de la moral humana, me parece, vamos, Sí, fantástico. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además encaja súper bien con esos niños perdidos, ¿no? Están. Que no acaban de ser ni una cosa ni otra, ¿no? Están en el Están país de como nunca perdidos. jamás, ¿no? Claro. De nunca jamás, exactamente. Y están ahí encerrados y en esa isla. Que me parece también. Bueno, ahora entraré en el tema del contexto, pero que también es una excusa, también que es una especie de confabulación de un, de un oligarca tecnológico que también está muy de actualidad y que recupera a Noah Hawley y le da también un plus con el tema de las corporaciones que también son muy del canon y de la saga Alien, ¿no? De la franquicia Alien. Sí, Que hasta ahora solo conocíamos una, ahora ¿no? y ahora pues hay varias y encima le dan pues importancia a Boy Cavalier, que es un chavalín que su ego y su narcisismo pues bueno, al final quiere experimentar con los humanos, con las máquinas y con los seres extraterrestres. Sí, sí, y además fantásticamente interpretado por Samuel Blenkin, que yo no sé si en algún momento este hombre ha hecho algo más. O sea, no he podido investigar sobre No su recuerdo. trayectoria, pero vamos, que... Bueno, él y todo el plantel de actores y actrices lo hacen de Sí, sí, lo manera hacen muy excepcional, bien. ¿eh? Lo Muy hacen bien. súper bien. Muy bien. Lo hacen muy bien. Y no solo está el tema de los androides, el tema de las nuevas especies, sino también está el cambio de contexto. Nos vamos del espacio, donde nadie podía escuchar nuestros gritos ahí, a la Tierra, ¿no? Que es un contexto que era casi inexplorado, porque recordemos que en Alien vs Predator 2
se contextualiza en la Tierra. Película que defiendo muchísimo. Me parece una película de serie B maravillosa y que estaría muy bien revisionar. Os la recomiendo. Es maravillosa y tiene una mala leche, pero impresionante. Alien vs Predator 2. Ocurre también en la Tierra, ¿no? Y yo tenía ese miedo, ese pequeño resquicio de miedo de a ver qué van a hacer, ¿no? Si se van a expandir a todo el planeta Tierra, si se focalizan, y la verdad es que está súper bien hecho porque se focalizan sí que en el primer episodio pues se abre todo mucho más en una ciudad, pero al final es en la isla donde está la corporación, ¿no? La Prodigy. Prodigy, sí, sí. Sí, sí, y luego pues ese tira y afloja entre las dos corporaciones, entre Prodigy y Weyland, que bueno, pues están luchando un poco por... Fíjate, son seres vivos, pero para ellos son activos financieros. Es que al final, pues eso, pues lo que decíamos, ¿no? Que estamos hablando de la deshumanización de la humanidad y de cómo, bueno, pues comercializan la vida de una forma que, bueno, pues es un poco éticamente discutible. Sí, sí. No, ya te digo, a mí, sinceramente, esto debería ser un debate más contrapuesto, pero veo que a los dos nos ha gustado bastante la serie. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y creo que bueno, que siempre puede haber dudas y todas las opiniones son válidas, pero lo que no se puede Son decir muy es que válidas. es una serie que esté mal rodada o mal dirigida o mal No, interpretada. Para nada. Te puede no, gustar para nada, más o para nada. menos el enfoque que ha tomado a nivel argumental, pero es una serie con un gran nivel de producción. Y una de las Sí, cosas que más me ha gustado, por ejemplo, ha sido el hecho de que, aunque hay bastante CGI, obviamente, pero se ha utilizado mucho efecto práctico. Y eso a mí sí. ya me conquista y vamos para adelante con Alien Earth. Sí, sí, y eso que lo temía, ¿eh? Porque en el primer episodio sí que vi esa nave en CG, los destrozos y esa nave como que dije, buf, yo creo que podrían haberlo hecho de otra manera, podían haber... Igual se les va de las manos, ¿no? El CG, claro, es que hay que contar que es una serie, el computer graphics en las series está como muy contenido porque es carísimo y no estamos hablando Bueno, en las de series una hora y media. en las series y en el cine, perdona. En las Sí, series y sí, en el cine. Es que hoy en día, o sea, tú ves películas de hace 10 años y ves, no todas, pero ves alguna película de hace 10 años y ves alguna de ahora con CGI y es que en algunos casos el CGI de antes era mejor. Es que es absolutamente sí. alucinante. Y eso es porque es un recurso que es muy caro y que hoy en día se recorta mucho más a nivel de presupuesto Y en el tanto. cine. Y tanto. Claro, entonces, claro, estamos hablando de que en una película, por mucho CGI que tenga, pues es una hora y media, 2 horas a lo sumo, aprox. Y estamos hablando de 8 episodios, 8 horas. Bueno, no sé si dura una hora, 45 minutos, pero bueno, aproximado. Creo que eran 45 minutos, ¿no? Unos Cada 40 episodio. sí, O 50. 40. Sí, 40 a 45 minutos, ¿no? Bueno, Sí. pues hay mucho hay CG. Ahí está el necesario pues para que lo justifica al Pero final, ¿no? luego, Sí pero que... luego te encuentras a el xenomorfo, por ejemplo, que en muchas escenas o en gran parte de las escenas es un tío disfrazado como lo era en Es Alien el octavo protésico. pasajero. Sí, 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 El sí, sí, actor claro. Cameron Brown, que es un tiarrón de casi 2 metros, tú ves las escenas del making of de la serie y lo ves ahí en su traje y es absolutamente alucinante. Es que no, luego ves la serie y no te lo crees, dices, pero qué bien hecho y qué bien interpretado, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes valores de la serie, el apostar Sí, por los efectos prácticos. Y bueno, pues como hizo Fede Álvarez en Alien Romulus, ¿no? exactamente. Al final las productoras tienen que darse cuenta de que es un win-win al final, ¿no? Porque
hay que igual no lo puedes optimizar. aplicar a todas las películas, pero realmente el efecto práctico no envejece tan mal como el CGI. Y, y es más asequible y bueno, queda más chulo. Claro, es más palpable de cara también a los actores, etcétera, ¿no? Pues después nos encontramos pues que hay pantallas verdes por todos lados y hay interpretaciones que no hay por dónde cogerlas. Claro, Pero claro. es No, normal. y que Claro, se es que es nota en la normal. actuación. En la actuación se nota, porque los actores, pues esto Sí, se ha dicho en millones de podcasts y millones de veces, ¿no? Pero un actor, al final, actuando en una pantalla verde, pues no tiene el contexto del escenario, no tiene el contexto de para posibles nada. personajes hechos con CGI, etcétera, ¿no? Y esas reacciones, pues se notan mucho, ¿no? Que son más impostadas, ¿no? El actor no se puede meter tanto en su papel, ¿no? Entonces, yo creo que al final, pues es una cosa a tener en cuenta y bueno, Sí, pues es un elemento que suma a esa valentía de la serie a hacer algo como lo que ha hecho Noah Hawley. O sea que por mí un 10. sí. O sea que en general, no sé si vas a añadir algo más No, yo a creo que este primer acto. podemos terminar el primer acto y dar conclusiones o las damos al final, si quieres. Al final, Pero hacemos vamos a hacerlas al final y cerramos este acto y abrimos el siguiente. acto 2. Acto 2. Ponemos algo de música. Bueno, y ahora vamos a darle inicio al segundo acto, en el que nos centraremos en algo que hemos comentado en el primero, con anterioridad, y es que, claro, la saga Alien, la franquicia Alien, es muy de nicho, es muy de fans, y ha creado mucha controversia entre estos. Y muchos pues están a favor de Alien Planeta Tierra, otros no están a favor. Por favor, podréis compartir vuestras opiniones en los comentarios, nos hará mucha ilusión y compartiremos también opiniones. Y dejo esta pregunta, ¿no? Está bien, es acertado haberse enfocado más en el aspecto humano o los androides que en el xenomorfo, o tendrían que haberse centrado más en el xenomorfo, haber sido más como las películas de Alien, ¿no? Como Alien 1, Alien 2 y todas las películas, sin tocar Prometheus y Covenant, pero yéndonos incluso a Romulus, ¿no? Que está muy centrado en el xenomorfo. Al final es el monstruo icónico creado por H.R. Giger que es totalmente reconocible con esa cara fálica y que de alguna manera pues directamente vinculamos con la saga Alien, ¿no? ¿Qué te parece, Bueno, Jorge? para empezar diré que, como siempre nos pasa, nos adelantamos a los temas y la verdad es que hemos comentado ya bastante sobre esto en el primer acto. Pero bueno, al margen de eso, pues te diré que, y esto es totalmente en mi opinión, puedo estar equivocado o podéis tener una opinión distinta, pero fíjate que yo creo que la saga Alien siempre ha hablado de la humanidad. O sea, en la primera película, al final, veíamos los peligros de adentrarnos en lo desconocido, ¿no? En ese hambre que tiene el ser humano de descubrir otras realidades, otros mundos, ¿no? Yo siempre me río cuando le preguntan a la gente y le dicen, ¿te gustaría que una especie, que hubiera un contacto con con otros seres de otros planetas, ¿no? Y la gente dice, hostia, pues sí, pues estaría guay y tal, no sé qué, o me gustaría saber si... Yo creo que yo soy mucho más de la opinión que cuanto más alarguemos el no contactar,
mucho mejor, porque la historia nos ha demostrado que siempre la civilización superior se come a la inferior, ¿no? Entonces, sería muy peligroso para la humanidad, ¿no? Y yo creo que la saga Alien habla un poco de ese hambre de conocimiento, ¿no? De ese mito de Ícaro, ¿no? De acercarse demasiado al sol y quemarse, ¿no? Eh, la segunda película, pues, coge un poco el rebufo de esta, ¿no? Y al final, yo creo que hablamos siempre de esto, ¿no? Prometheus, pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, esa búsqueda del creador, ¿no? Y, y al final, pues, lo que encontramos, pues, igual nos decepciona un poco, ¿no? Entonces, para mí, en mi opinión, aunque la saga Alien, bueno, pues lo guay, lo chulo, lo que mola, ¿no? Es el xenomorfo y las muertes y el gore y tal. Yo creo que todas las películas de esta saga, quitado de Alien versus Predator, hablaban del ser humano, ¿no? Entonces, creo que el Sí, enfoque de esta serie es muy acertado. sí, 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 hablaban de... Yo estoy a favor del enfoque de esta serie, o sea, de que se acerquen más al tema filosófico del ser humano, de la existencia y que de alguna manera pues cojan los androides también, ¿no? Para explicar también eso, porque al final forman parte de, del todo, de esos pues elementos característicos de la saga. Pero yo creo que se ha explotado demasiado el tema del xenomorfo. Claro que tiene que haber un xenomorfo. Tiene que haber un xenomorfo porque si no, no es Alien. Si no sale el xenomorfo, es que... Y es también, en parte, cosas que veía en redes sociales, ¿no? Pues en este capítulo no ha salido el xenomorfo, ¿no? O casi no ha salido. Bueno, es que no es el videojuego de Alien vs Predator, ¿no? De me escojo al alien y ya está. No, no, o sea... yo creo que es muy acertado, pero sí que es cierto que en la saga, no sé si estarás de acuerdo o no, poco a poco, y debido al boom de tanto de Alien vs Predator como de Prometheus, Covenant, ha ido un poco a ir hacia ese trasfondo de cómo se reproduce ese alien, ¿no? El que coge a una víctima, pues se introduce en ella, adquiere su ADN y sale un alien totalmente diferente, ¿no? Y se va reproduciendo y va creando como elementos más poderosos o diferenciados según el ADN de las víctimas, ¿no? Que es, de ahí a que pues en el mundo de los cómics pues haya cientos de aliens diferenciados, o en el videojuego de Alien vs Predator, o incluso la misma criatura de Alien vs Predator, ¿no? Que es ese alien Predator, ese Predalien, ¿no? Que creo que se llamaba Predalien, y mucha gente, mucho fan se ha aferrado, ¿no? A ese culto de no, el alien es así, se reproduce así, eh, como que se ha aferrado a esa mitología más lógica de cómo tiene que ser pues un xenomorfo, y cómo se tiene que comportar, y cómo cuando se ha ido haciendo un poco al tuntún por diferentes guionistas y nadie sabe, o sea, no hay como unas reglas típicas en ninguna película, ¿no? Se ha ido formando como con el tiempo. Y creo que esos fans como que pedían algo más. Sí, pero yo opino que al final o sea, eso ha pasado con todas las sagas de terror, de ciencia ficción, de superhéroes. Al final los productos van evolucionando y a veces evolucionan a otras cosas totalmente distintas, ¿no? Y incluso hay productos que se vuelven transmedia, ¿no? Y al final abarcan toda una gama de posibilidades infinitas, ¿no? Yo creo que lo que pasa con la saga Alien también,
quitado de ese fanservice que teníamos en Alien Romulus, que por otro lado también estaba esa parte filosófica, ¿no? Sí, sí. Con el personaje del hermano de la protagonista, ¿no? Con el androide. O sea, el sintético, perdón. Muy chulo, por cierto. Claro, esa parte El de la personaje, peli sí. también molaba, ¿no? Y era una parte, pues, menos de carne y fecha, ¿no? De gore. Yo creo que los productos evolucionan y en el caso de Alien creo que está evolucionando hacia una vertiente más de reflexión, de enfocarse en esos valores de la humanidad, ¿no? Y en la falta de humanidad del ser humano, ¿no? Y, y luego hay otros medios que pueden darte esa parte de terror o de ciencia ficción o de acción, ¿no? Como puede ser el medio del videojuego o el medio del cómic, ¿no? Exactamente. Entonces, que tú quieres una peli de Alien más de terror, más enfocada en el terror, siempre te queda Alien el octavo pasajero. Es que esa película sigue existiendo, está ahí, la puedes ver todas las veces que quieras. Yo la he visto como 20 veces y me gusta cada vez más. Entonces, bueno, pues muchas veces el mundo no es como a nosotros nos gusta, ¿no? Yo creo que hay que intentar disfrutar de todo, no solo centrarte en una sola cosa, ¿no? Y creo que esto ya lo hablaremos un poco en el acto 3, ¿no? En hacia dónde va la saga y qué nos podemos encontrar en el futuro. Pero creo que al final ese es el foco que está tomando la serie o sea, la saga, ¿no? Como tal, en esta serie. Y eso no quiere decir que en un futuro pues haya una película de terror, Alien Romulus 2 o lo que sea. Pero creo que esa parte más filosófica y más de preguntas, ¿no? Creo que siempre va a estar en la saga y yo lo aplaudo, la verdad. Sí, sí. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gracia, tanto de esta saga como de otras, y creo que si no se hace así es un error, es que cada director encuentre su enfoque. Y eso es O súper sea rico, que partiendo... le agrega Claro, lo nutre a la saga de mucho valor, ¿no? Porque al final claro, tú claro. tienes la visión de distintos directores de un enfoque, o sea, cada uno con su enfoque de una mitología como es Alien en este caso, o lo puede ser Predator. Mira, un caso muy concreto es la película que produjo Netflix sobre Predator, la de... ¿Cómo se llamaba? Esta que ocurría en la América La de Prey, de Prey. Exacto. A mí esa película me encantó. Y no es una sí, película sí, a de mí también me gustó. Predator Al típica uso. de la saga al uso. No, para Sí, sí, nada. sí. Es una visión totalmente distinta y es fantástica, es maravillosa esa película. Entonces, yo creo que ahí tienes razón, ¿no? El poder nutrir una saga como Alien con visiones de distintos directores, ¿no? Pues tuvimos la visión de Fede Álvarez con esa visión del terror que tiene, ¿no? Como vimos en sus anteriores películas. La visión de James Cameron, ¿no? Más hacia la acción, del James Cameron bueno, ¿no? Del James Cameron de los 90. Eh, no sé, o sea, yo creo que es muy interesante. Joder, David Fincher. ¿Quién te iba a decir que ibas a ver una Alien de David Fincher? O sea, es que es absolutamente brutal. Entonces, yo creo que eso nutre mucho a la saga y le aporta un valor que otras sagas, por ejemplo, no tienen la suerte de tener, ¿no? Sí, y considero que, por ejemplo, en los cómics hay más permisibilidad en Mm. eso. O sea, en los cómics hay cantidad de enfoques diferentes con un xenomorfo. O sea, incluso sale en algunos sale el tema este de la domesticación del alien, de intentar domesticarlo, que aparece en Alien Earth, que creo que está muy conseguido. En los cómics es que encontramos historias
pero muy locas. Incluso hay una, por ejemplo, que ahora no recuerdo el nombre, de un monje que tiene que sobrevivir en un planeta de aliens, ¿no? Y el monje está ahí como intentando sobrevivir solo en ese planeta, ¿no? Ujú. Meditando y demás. Alien Salvation, creo que se llamaba el cómic ese, que la aplaudió mucho por la crítica, ¿no? En los videojuegos también pasa esto, ¿no? Con los videojuegos diferentes videojuegos de Alien, tanto en Isolation como los Alien vs Predator de ordenador de PC, que era con vista subjetiva, el juego de Capcom, Bueno, yo me acuerdo de un los libros. de finales de los 90, principios de los 2000, que era en primera persona también, que era el Alien Trilogy, que Sí, yo me claro. acuerdo jugar a ese juego vamos, y El darme de un Sony, miedo sí, atroz, sí, porque solo claro. tenías, estabas solo en la nave, tenías el radar y los pitidos, no había nada más. Y eran momentos que como estuvieras con la luz apagada, o sea, pasabas realmente miedo, ¿eh? Entonces, sí, o sea, esa permisividad existe, pero porque son medios mucho menos masivos que el cine, ¿no? Yo creo que Claro, claro. al final un cómic, un videojuego, pues tienes un público, bueno, el tema videojuego hoy en día sería discutible, ¿eh? Pero Sí, claro. el cine es muy masivo. Y claro, cuanto más masivo es, más opiniones y más diversidad de opiniones puedes tener, ¿no? Y las productoras se juegan mucho dinero para hacer una película, como para arriesgarse a esa, bueno, pues a esa permisividad, ¿no? Entonces, cuando salen productos como Alien Earth que son tan atrevidos y tan valientes, pues es de aplaudir, ¿no? Porque al final pues se la han jugado mucho y que si no que se lo digan a Bayona con el Señor de los Anillos, con los Anillos de Poder. Sí, sí. Claro, es que... y estamos viendo también que es una serie que claro, que empezó como una serie, como una película de ciencia ficción que se abrió al público, Aliens, y Aliens el regreso, al ser más de acción, se abrió más al público Ujú. y después se ha ido estrechando a un nicho más de ciencia ficción, más sci-fi, Claro. más freak, Ujú. con el paso de los años en el que únicamente pues los freaks de la saga han ido consumiendo, ¿no? Ujú. Y que creo que con Alien Earth creo que se ha vuelto a abrir. El hecho de hacer una serie en una plataforma tan bien hecha y accesible para todos, creo que ha tenido ese plus de abrirse otra vez Sí, al mainstream. ¿tú crees? O sea, Yo lo creo, yo lo creo. no tengo datos de visualizaciones y tal, ni siquiera sé si Disney lo ha publicado, pero yo no creo que vaya a tener tanta repercusión, ¿eh? Una serie como Alien Earth entre el gran público. Sí que es verdad que está en Disney y que Disney es una de las grandes plataformas, pero no sé, ¿eh? Habría que ver datos. Conozco muchas personas que no han visto, o sea, o no han visto Alien o no salen de la primera, segunda, tercera película, Ujú. que han disfrutado mucho Alien y se están viendo toda la saga al completo. Y digo, no, no puede ser. Y hay datos, bueno, hay datos de visualizaciones que verdaderamente ha funcionado muy bien la serie, ¿eh? Más de lo que Ah, pues sí, creía. mira, ahora lo estoy viendo. Y 9,2 millones de visualizaciones en los 6 primeros días. está muy bien. Es una locura, es una locura, Es una locura. es O una sea, locura. esto, si hubiera sido esto una película, es que no se hubiera consumido de la misma manera. Yo creo que se ha abierto otra vez al Ujú. mainstream y creo que han atrapado otra vez al público a una saga que estaba pues que era muy de nicho, ¿no? De ciencia ficción. Sí, sí, Y sí, yo me sí. alegro mucho por ello. No, no, totalmente. Pues mira, no pensaba que sería tanto, ¿eh? Porque la veo, o sea, la veo una serie que, aunque a mí me ha gustado mucho y a los, bueno, pues a los frikis de la saga, sobre todo, mm,
los que no vamos solo por el xenomorfo, sino que nos interesa un poco el universo en el que se mueve Alien, pues nos ha gustado. Sí que es verdad que la veo muy de nicho esta serie, muy de nicho. Al menos es la forma en la que yo lo veo, ¿eh? Porque la gente está muy acostumbrada al típico producto Netflix, que es un producto rápido, de acción, de movimiento, y estamos hablando de una serie que no solo tiene eso, pero tiene capítulos de reflexión muy profunda. Que sí, que Sí, pero tiene el ojo tentáculo, tiene cosas que atrapan, ¿no? Pero el punto de los niños robot que empiezan a preguntarse si realmente son ellos, por ejemplo, en el séptimo capítulo, o sea, una de las escenas que me parece brutales, de las mejores de la serie hasta ahora, es cuando encuentran las lápidas. Claro, sí, sí, sí. eso es algo que requiere ahí de una reflexión, ¿no? Y la gente muchas veces no está para reflexiones, tío. Está para ver un alien que se come a otro y un tío disparando y ya. Entonces, En, en ocasiones sí, o sea, ya de primeras te digo, vale, vale, Jorge, sí, me lo has vendido. Pero creo que eso mismo ha hecho que el boca a oreja la gente se enganche más. Al no ver el xenomorfo tanto. El que sea una película más de personajes que de ujú, acción, más de... vale, personajes que van a durar X, porque una de las cosas chulas de la serie es que los personajes sí que van muriendo durante los capítulos, ¿no? Pero la mayoría se mantienen. O sea, son personajes que están muy trabajados psicológicamente y te encariñas de todos los personajes. Todo lo contrario de muchas pelis de Alien, ¿no? Que hay como uno o dos que van a ser los que se salvan y el resto van, pues, muy a lo peli de slasher, ¿no? sí, a lo slasher. Sí, Tú. sí. Que no te da tiempo a encariñarte Exactamente. con el personaje porque muere. Sí. Por Para eso nada. son personajes Y yo creo planos. que. No. El guión no requiere de profundizar demasiado en el personaje porque no vale la pena. Exacto, exacto. Y yo creo que el hecho de coger a personajes más jóvenes, cosa que hace también muy bien Romulus, pero no están tan trabajados psicológicamente por el hecho de que es una peli y que son más planos, Ujú. pero el hecho de coger personajes jóvenes y que estén muy trabajados los personajes y no centrarse tanto en el xenomorfo, en el terror o en la acción, porque al final es un equilibrio todo. O sea, hay terror, hay acción, hay historia, hay pues conspiración, claro, hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que el boca a oreja enganche a personas que no tenían ni idea que existiera Alien. Sí, sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero por otro lado, sí que es verdad que lo veo muy... No es una serie para verla después de un día duro en el trabajo. No, No. no. No, o sea, no Pero la... bueno, Juego de Tronos, cuidado, ¿eh? Juego de Tronos también era una serie Sí, pero mira, que muy de psicología de personas. Juego de Tronos es una serie que, y te lo digo por referencias cercanas, es una serie que la puedes ver en los dos modos. Es decir, tú puedes ver la serie no enterándote de nada de la trama, simplemente con los highlights, ¿no? de los capítulos. O puedes entrar de lleno digamos, en toda la narrativa, ¿no? Pero es una serie que podrías ver tranquilamente. O sea, yo la veo que tiene como varias capas, ¿no? Y sin embargo, Alien Earth no acabo de verlo. No acabo de verlo. Porque sí, o sea, tiene cosas que, pues, lo que te decía, ¿no? Los alienígenas, eh, los momentos Pues en... más cute. Sí, exacto. O sea, todas esas cosas está claro que son, tarde o temprano te venderán muñequitos, ¿vale? Pero, pero todo lo demás es muy... Bueno, está el personaje de Wendy, ¿eh? Es un personaje que creo que
te acabas identificando mucho con ese Claro, personaje, claro. el de Wendy. Sí, 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 totalmente. Sobre todo, pues gente más adolescente y demás, porque es un personaje como que, que está muy, aparte de que está muy trabajado, es un personaje que es muy profundo, que es muy profundo y es muy fácil vincularse y con muchos conflictos, o sea, en su entorno, ¿no? Incluso hasta el final del último episodio, ¿no? Que Ujú. parece que va a ir en contra de su hermano por lo que ha hecho, ¿no? Y que plantea muchos dilemas. Bueno, pero al final no deja de ser un reflejo de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que, fíjate, incluso Wendy ve en su hermano esa humanidad que no le gusta, ¿no? Y que no es la más apropiada, ¿no? Es capaz de matar, ¿sabes? Y ella, al final, no olvidemos que son niños, tienen esa inocencia de, de cuando somos niños y que creemos pues que existe, ¿no? Un país de nunca jamás y que todo el mundo es bueno y que todo se puede arreglar, ¿no? Entonces, claro, esa visión del mundo es la que le hace a ella decepcionarse mucho cuando ve que su hermano es capaz de hacer eso, ¿no? Y yo creo que al final la serie funciona por eso, porque lo que hablábamos, ¿no? La serie y la saga te está reflejando la humanidad tal y como es, lo inhumana que es, ¿no? En todos los sentidos. En todos. O O sea, sea, es que eso siempre ha en todos los pasado en la saga personajes. Alien. Sí, Los sí. sintéticos eran más humanos que los humanos, muchas veces. Y de hecho en la ciencia ficción en general, ¿eh? Claro, claro, claro. Es un tema Y recurrente. claro, es un tema que es recurrente y que plantea, pues eso, muchos dilemas Ujú. y conflictos morales. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que es un acierto, ¿no? Para llegar al gran público. Pero siendo de nicho, que yo creo que lo es más, y teniendo esos pequeños ítems novedosos, está llegando a la masa, está llegando a la gente. Igual es también por el tema de la accesibilidad, por el público, del el consumidor de Disney Plus, ¿no? Que Ujú. tiene ahí como pues una alternativa de ver algo diferente, ¿no? Pero está funcionando. Yo, y fíjate, yo creo que no solo está funcionando por lo que tú dices, yo creo que hubo una época en la que las plataformas cogían las series y te las subían de golpe toda la temporada. Entonces tú cogías, te fundías la temporada entera en un fin de semana y olvidabas automáticamente esa serie. Y yo creo que el volver al formato antiguo de un capítulo por semana ha hecho que la gente vuelva a engancharse a esto, ¿no? Tiene una parte mala, sí, ¿no? Que muchas veces pasa una semana y tienes que hacer un poco de memoria o verte parte del capítulo de nuevo y tal, o te quedas con las ganas y dices, Buah, ahora hasta dentro de una semana nada, ¿no? Pero por otro lado, eso hace que haya un engagement mucho más grande respecto al producto, ¿no? Y Y que funciona. yo creo que es una cosa que funciona y es un acierto. Aunque a muchos pues nos fastidie, ¿no? Al final, que no podemos ver la serie entera, ¿no? Pero yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Volver a ese formato. Sí, porque creo que también incluso poco a poco se estaba modificando el lenguaje de las series por el hecho de ponértelas enteras, ¿no? Un cliffhanger no tenía tanto Claro. esa potencia emotiva, ¿no? De cara al espectador, Ujú. porque ya no tenía que esperar, sino que jugaban ya, o sea, directamente ya, pues muchas veces el cliffhanger tampoco lo trabajaban tanto, Claro. porque tenía el otro episodio, o sea, el lenguaje se estaba como modificando el de las series, ¿no?
Y creo que en Alien, pues funciona muy bien sin ser cliffhangers de estos locos. Porque no estamos tampoco hablando de cliffhangers No. en plan perdidos. Me está volando la cabeza, giro de guión y hasta la semana que viene, ¿no? De tengo el mono del otro episodio. No, no, son capítulos como muy bien cerrados, en el que son como muy nobles, de principio a fin, ¿no? Sí, Y sí, al final total. acaban con su canción ahí de power metal de algún grupo que le mola al Noah Hawley Claro, es que y que no eso. tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la serie, pero queda bien, ese contraste Claro, claro, queda es que eso increíble, el de la música. no hemos hablado de la música, pero me parece una total genialidad, lo que ha hecho Claro, con la banda claro. sonora de esta serie. O sea, el hecho de poner grupos, pues eso, de power metal, de nu metal, yo creo que contrasta, pero a la vez le va muy bien a la serie. Claro que le va muy bien, porque no te lo esperas. Sí, No te sí, lo sí. esperas en absoluto. Y dices, ¿esto que pinta aquí, no? Pues Sí, queda sí. estupendo ya. Queda súper bien. Y lo Sí, veo sí. como muy noble. Incluso veo noble el capítulo del flashback, que de alguna manera pues te lo esperabas y no te lo esperabas. Y dedican un capítulo a un flashback que me parece increíble. Bueno, Que y. es el capítulo de Alien el octavo pasajero. Sí, Porque sí. es, Tal cual. claro, es calcado a Alien el octavo pasajero, que es un homenaje a los fans por todo lo alto. Sí, sí. Y luego en los créditos iniciales, que salen las letras de Alien y te van poniendo como flashes ahí de momentos súper turbios y a mí artísticamente me parece una genialidad eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece una pieza de videoarte mientras se va formando las tipografías, que Sí, ya, sí. bueno, ya es el rollo, pues homenaje a, a Alien, que ya las veías en Prometheus y decías, aquí no, aquí no, esto no queda igual de bien, esto no me cuadra. Pero aquí queda maravilloso. O sea, es que cada capítulo me parece una maravilla, una Sí, sí. maravilla. Es una, Guste o no, es una pero a maravilla. mí personalmente me parece una gran serie. La serie del momento, que la comparas con otras que son más irregulares y claro que hay capítulos mejores y peores, porque vamos a ver, por ejemplo, este séptimo episodio, pues mucha gente se ha quejado, pero al final es un episodio como los segundos episodios, ¿no? A nivel narrativo tienen que funcionar de otra manera, ¿no? El primer episodio tiene que el presupuesto es mayor, tienen que enseñártelo todo súper bonito para que te enganches. El segundo es el bajón y no suele gustar muchas veces los segundos episodios. Por eso, porque es todo lo contrario del primero, ¿no? Y ves ahí el bajón y porque de alguna manera te redirigen al tercero, ¿no? Que es otra vez a engancharte, ¿no? Y el séptimo episodio, claro, te está preparando para el final de la serie. O sea, aunque parece que no falte nada, es como una intro para el final de la serie. Y es totalmente necesario narrativamente hablando. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y para cerrar un poco el acto 2 pues te diría bueno, pues en esa contraposición de gustos, ¿no? De los fans sí, que se hubiera enfocado más en el xenomorfo o en los sintéticos o en los humanos, yo creo que el hecho de la serie estar ambientada por primera vez y que era una cosa que pedían muchos fans en la Tierra, pues tiene sentido que se centre en los humanos, ¿no? Porque al final, sí, hacer una serie de que se hubiera estrellado una nave en la Tierra y que los aliens hubieran empezado a extenderse y hacer un survival de eso, pues sí, hubiera molado, no te digo que no. Pero me parece mucho más interesante el enfoque de esta serie, de mostrarte cómo actúan las corporaciones, ¿no? Y cómo están controlando la Tierra en esa época y cómo se comportan los humanos y cómo afrontan eso esos niños, ¿no? Convertidos en sintéticos. Esa parte más filosófica, me repito mucho, lo sé, Hmm. pero me parece mucho más interesante eso que no volver a ver Sí, un survival de monstruos cazando personas y exactamente. personas sobreviviendo.
que ya lo hemos visto ya, y que está Romulus, Sí, sí. que es fantástica, es fantástica. Es que incluso es hasta coral esta película. Digo, esta serie. Sí, Es sí, coral. sí Es lo que es, claro. con los diferentes tipos están los humanos, diferentes tipos De sintéticos. de sintéticos, Ujú. están las diferentes especies. O sea, es como más coral. Sí, sí, sí. Es una fiesta. Es la fiesta de. Es una La fiesta. fiesta de Alien. Es una fiesta. Sí, sí, es el quimicefa de Noah Hawley. En todos los Total, sentidos. total, La total. clase de biología, ¿no? De bachillerato. Venga, chicos, ahora el pulpito, la mosca. Es tal cual, Maravillosa la tío. mosca también, que recuerda ahí a la mosca de alguna manera Ujú. de De Cronenberg. Cronenberg. Eh, claro, es que hay homenajes ahí para todo. Claro, claro. Pues no sé, Muy evidentes. ¿añadimos alguna cosa a este acto segundo Yo creo que o pasamos vamos para el ya. tercero? Pasamos al acto 3 ya y acabamos de cerrar este debate. Un Perfecto. Pues venga, adelante al acto 3. poquito de música. Bueno, y después de ver, Pues tratar y debatir diferentes enfoques de la serie, hemos tocado incluso videojuegos, cómics, otras películas de la saga Alien Planeta Tierra. Parece que va a ser pues una serie a tener en cuenta en la saga. Planteamos esta tercera pregunta de cierre antes de las conclusiones, y es que va a ser Pl- Planeta Tierra Alien Earth un punto de inflexión en la serie. Va a tomar conciencia y van a arriesgarse más a partir de esta serie con nuevas especies. No va a tener tanto protagonismo el xenomorfo. Se van a explorar de otra manera las cosas. Van a haber spin-offs de personajes de Alien Earth, dando otro enfoque. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Jorge? Bueno, ¿qué pienso o qué me gustaría? Porque claro, Bueno, aquí es. las dos cosas. ¿Qué Claro, piensas y qué te gustaría? claro, el tema es que la pregunta es buena, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora, ¿no? Que va a ser un antes y un después, ¿no? Dentro Claro, de lo que es la saga o no. porque claro, Yo te diría estamos... que dependerá del éxito que tenga. Y por lo que hemos visto a nivel de números, pues parece que de momento está funcionando bastante bien. También dependerá mucho de si Noah Hawley decide alargar esto a una segunda temporada, que yo entiendo que sí, por aunque no sabemos la conclusión y hay rumores por ahí que hablan de cierto de cierto personaje que puede aparecer. Luego, si queréis, lo comentamos, pero bueno, a mí me parecería brutal y yo, o sea, firmo ahora mismo que ocurriera eso. Pero, pero creo que tampoco sorprende, ¿no? El rumbo que está llevando la saga, porque es lo que digo y es lo que he defendido durante todo este debate, ¿no? Que al final es una trayectoria de la saga que viene desde sus inicios, ¿no? Y creo que, aunque esta serie cuenta todo eso, pero de una forma mucho más actual, con un lenguaje mucho más actual, y trasladando problemas y dilemas éticos y morales más adaptados a nuestra sociedad actual, aún así, creo que sigue teniendo, ¿no? Ese mismo tono y esa misma trayectoria que ha tenido siempre. Entonces, tampoco creo que esté variando tanto la saga. Porque si nos vamos al terreno del terror, realmente, en términos totalmente estrictos, solo la primera película, El octavo pasajero, estaríamos hablando de una película de terror. Realmente, y lo que más se acercaría sería Romulus. El resto Sí, de películas, sí. mm, quiero decir, se pueden alojar en otros géneros, pero realmente terror como tal, terror,
El octavo pasajero es la única película de la saga. Sí, pero Entonces, tampoco creo que haya variado tanto o que esté virando hacia una dirección que nos pudiera sorprender muchísimo, ¿no? más allá del género, Ujú, o sea, la serie arriesga en muchísimas cosas. O sea, es una serie, ujú. yo creo que es una serie de ciencia ficción pura. Sí, O sea, no es de sí, lo terror, es. es una película de ciencia ficción pura. O sea, tiene todos los elementos de la ciencia ficción, de las sci-fi. Totalmente de Total, acuerdo. total. Y pero es una serie que arriesga muchísimo, como hemos comentado en el primer acto. O sea, tenemos un contexto totalmente diferente. El espacio sale en el flashback y en el primer episodio. O sea, no vemos el Ujú. espacio, cosa que es un contexto muy recurrente en las películas de Alien, menos en la tercera, que están en el planeta Ujú. este. Pero siempre tiene que haber una nave espacial que aquí Bueno, está. y en Covenant y... Ujú. Exactamente, siempre hay como elementos para... Supongo que tendrán un Excel ahí en el que dice elementos para hacer la película de Alien. Nave alienígena con nombre, que tiene que ser reconocible. Aquí es la Maginot, creo que se llama ahora, Ujú. Sí. esta nave. Em, tiene que estar en el espacio, o sea, no hay escapatoria. Es la gracia también de parte de la saga. Que en el planeta de Alien 3 es que estaban ahí en medio del planeta y el planeta, pues, no había más, tampoco había escapatoria, era una cárcel, ¿no? Era, digamos, el contexto de la nave, pero visto desde otro enfoque. Pero. Pero Sergio, insisto, aunque siempre han tenido ciertos elementos comunes, todas las películas de la saga al final han arriesgado. Todas. Todas. O sea, el hecho de que Aliens el regreso virara hacia la acción era arriesgar. Sí, muchísimo, muchísimo, Porque veníamos de una película de terror puro, en muchísimo. la que apenas se veía el monstruo, era la tiburón del espacio. Sí, Es sí. que apenas el alien se ve en dos, tres escenas, a lo sumo. O sea, hay vídeos de YouTube que te contabilizan los segundos Sí, sí, nada. totales que sale el monstruo en la primera película. El actor que sale así hace el cucutrás y Es ya que está. apenas, claro. Y ya está. Y Entonces, creo que sale parpadeando. por eso te digo que todas las películas de la saga han arriesgado, todas. Y aquí, realmente, en Alien Earth, el único riesgo real que yo veo en esta serie es el hecho de alguna manera, quitarle, muy entre comillas, el protagonismo al xenomorfo, Sí. sacando otras especies de alien. Que es mucho riesgo, ¿eh? Parece que no, pero es mucho riesgo. Es muchísimo riesgo. Mira lo que le pasó a Prometheus, al final de Prometheus, ¿no? Que salía esa especie de pez, tiburón, que todo el mundo criticó, ¿no? Y que tenía, en cierto modo, era coherente, ¿no? Con lo que con lo que era el alien. Em, pues yo creo que la parte que más arriesga es en eso. Es realmente Sí, en quitarle sí, ese protagonismo al xenomorfo sí. para sacarte otras especies y no otras especies que digas, bueno, pero es que el xenomorfo mola más. No, no, ojo. Nunca mejor dicho, que el ojo mola. Que el ojo con tentáculos... Bueno, esperaros, ¿eh? y que hay menos humanos. Aquí no hay casi humanos. Todos son sintéticos o No, cyborgs. no. O Sí, sí. híbridos. Y Sí, los sí, pocos no hay y los humanos. pocos que hay van cayendo. Claro, que también es una justificación chula pues para manipular al alien de alguna manera, porque si no se cargaría a todos los personajes. Entonces es como de alguna manera justificado, ¿no? Que sean sintéticos. Pero sí, sí, arriesga mucho. Sí, sí. Por eso te digo que realmente tampoco veo tanto riesgo en la serie, ¿eh? Y tampoco veo que esté virando, o sea, que sea un punto de inflexión enorme en cuanto a la saga. Al menos esa es mi opinión. ¿Qué Yo, opinas tú? yo creo que será un punto de referencia para otros directores. Ya no solo de Noah Hawley cómo quiera continuar la serie, pero yo creo que otros directores querrán aportar
su plus, su novedad en la saga Alien, y no les saldrá a todos bien, por supuesto. Y por otro lado no les dejarán a nivel de producción, pero yo creo que yo creo que sentará que será un punto de inflexión y que ha abierto el mundo Alien más que nunca. Porque ahora mismo me da igual el piloto, me da igual el cómo se reproduce el alien. Hay otras especies. Hay otras Ya, claro, especies. es que, fíjate, el único punto de inflexión es lo que te decía, y yo, si eso es lo que pienso, pero si te digo lo que quiero es ¿Y un qué quieres? spin-off del ojo con tentáculos, tío. Claro, hombre, lo queremos O todos. sea, creo que tiene un potencial. Claro, lo Tiene un queremos todos. potencial brutal, tío. Lo Quiero una queremos camiseta, todos. quiero un muñeco, quiero todo, tío, de ese bicho. Claro, es un elemento totalmente estratégico para vender merchandising, para atrapar sobre todo al público femenino. Sí, sí, Es sí, sí. estratégico. Y si no lo hacen, si realmente no ha sido esa la intención, el único motivo por el cual no lo harían sería porque no les gusta ganar dinero, tío. Bueno, yo creo que lo Es explotarán. así. Yo creo que lo Por explotarán. eso te digo Sí, que es sí. que tiene potencial brutal, tío. Entonces, pues eso. Eso es lo que a mí me gustaría, un spin-off. Al final harán un spin-off centrándose en el ojo y cómo se reproduce el ojo y cómo se... y al final la gente se olvidará Eso es del lo... xenomorfo. No, no quiero nada más, tío. Sí, Sí, sí. sí. Pero vamos, que a nivel... Lo que tú decías, ¿no? A nivel de repercusión y de esa relevancia cultural que tiene la saga dentro de lo que es el cine y el cómic y demás, yo creo que realmente tampoco va a suponer un cambio muy grande, al menos es mi opinión, ¿eh? Sí que es verdad que puede pasar todo esto, ¿no? Que a partir de ahora pues otros directores se inspiren y demás, pero eso ha pasado siempre al final, ¿no? Porque ¿cuántas películas ha inspirado Steven Spielberg o ha inspirado pues eso, otros directores, ¿no? James Sí. Cameron. Sí, Alien vs Predator de alguna manera hacía eso también. O sea, al final cogían los dos factores, el Alien y el Predator, y se inventaban absolutamente todo, ¿no? ¿No estaba basado en la saga de cómics o la saga de Sí, cómics fue de posterior? no, no, es anterior a la saga de cómic, pero bueno, que al final Ujú. es una adaptación como muy libre. Ya, que era una adaptación libre. Sí, que Ya, ya. cogen A como ver, los... yo también eran películas hechas muy en la época en la que las películas parecían videoclips, ¿eh? Sí, Entonces, reivindicables, yo ¿eh? realmente Las dos, ¿eh? La de sí, Paul o sea, S. W. Anderson es reivindicable, está bastante bien, ¿eh? esa es la primera, ¿no? Sí, la primera. Y la A ver, segunda para mí es una masterpiece de la serie B. yo vi, yo vi las dos, yo vi las dos. Y lo único que recuerdo de las dos es que la segunda empezaba tal como terminaba la primera. Sí, sí, Es lo sí, único que con el recuerdo. Predalien este. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero Pero... las muertes de la segunda parte, recuerdo que mueren muchísimos niños, hay mujeres embarazadas, cosas que ves ahora y dices, A ver, esto no se lo que puede mola de hacer. la 2 es que la protagonista se haría con el Predator, ¿no? Sí, Entonces, y que es muy de esa es serie la B. parte que te mola, ¿no? Y es muy de Que serie los dos B. son guerreros y... Es Sí. muy surrealista y de serie B. Y dices, es súper disfrutable. Y no te esperas Por eso te absolutamente nada digo de la película. que ya tenemos esos productos para disfrutar de esa visceralidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues es más reflexivo. Que eso no quita que en algún momento pues salga otra serie... Podrían sacar otra serie de Alien más enfocada al terror o a la acción. Y no Sí, pasaría claro, no nada. Y pasa sería nada. totalmente compatible con esto, Y ¿sabes? tanto, y Entonces, tanto. no entiendo tanto pues las críticas hacia esto, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta de algo? Ahora ya que ya vamos a finalizar y demás, pero ¿te has dado cuenta de algo que no hemos mencionado absolutamente
Covenant. Por algo será. Bueno, yo sí, Sí, yo en ciertos momentos sí. Atisbos. Yo es que tengo que reconocer que no me gustó nada esa película. Después de ver A mí, a Michael Fassbender tocando la flauta, entre otras cosas. yo, a ver, no puedo estar de acuerdo, ¿eh? Quiero decir, Ah, yo soy un firme defensor de Covenant. Yo soy un firme defensor de Covenant, pero he de reconocer que a mí inicialmente me decepcionó porque Prometheus termina de una manera que te imaginas que Covenant iba a ser otra cosa. claro. Y luego lo que te encuentras en Covenant, pues no es lo que te esperabas, pero no me parece una mala película, ¿eh? Y yo creo que el enfoque que tiene, pues podría ser mejor, pero no es un absoluto desastre. Yo creo que es una película que está muy bien hecha y que el enfoque que toca, ¿no? de la saga, me parece muy interesante también. Yo creo Entonces, que o sea, me parece bien que se hayan hecho Prometheus y Covenant, pero creo que en mi opinión, creo que alimenta demasiado, intentan justificar cosas como muy racionales de la saga, que creo que del mundo de las sci-fi y de, bueno, y de la ficción en general, está bien que no se sepan, que no tengan sentido, ¿sabes? Que no pasa nada. En la primera, en Alien, el octavo pasajero, no sabíamos absolutamente nada y todo funcionaba. En ya. Aliens, el regreso, sí que, vale, la reina, ¿no? Se reproduce tal. En Aliens 3, pues más, ¿no? Pero sigue más o menos lo mismo. Tampoco no te justificaba mucho. Y yo creo que la gracia es que cada uno piense, tenga su historia y se imagine una cosa y que hayan vacíos también que dentro de la saga Alien es que llega un momento que hay gente como muy loca que tiene planificado el cómo se reproduce el alien, que alien, el facehugger, claro, es que hay tipos de alien, Claro, pero variaciones. tú tienes que pensar una cosa, que vivimos en una época muy distinta a la de cuando se estrenó Alien el octavo Sí, pasajero. sí, sí. Y hoy en día, cuando se hace un producto cultural de este tipo, lo que se quiere crear es un universo, no una película individual. No como antes. Antes lo que se hacía era pues una película y si funcionaba, pues hacemos la siguiente y si funcionaba, la siguiente. Ahora mismo vivimos en un mundo en el que muchas veces se planifican dos, tres películas de una saga, incluso el rodaje se hace a la vez. Entonces, se tiene en cuenta como crear una especie de el concepto de lore, ¿no? Sí. De ¿cómo lo diría? Como de universo, ¿no? Dentro Sí, de lo que es esto. el lore, Y sí. entonces hay como mucha presión en que todo cuadre y que todo encaje en ese canon, porque si no, No pues funciona. la- no Pues, funciona, el fan se cabrea, la película luego no tiene repercusión, etcétera, 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 ¿no? Y eso, por ejemplo, pues creo que pasaba mucho antes que no te preguntabas tanto, ¿no? Y ahora, pues todo el mundo hay foros de debate en internet y en YouTube gente echando pestes de películas porque no cumplía la expectativa que tenía, porque la primera parte decían una cosa y ahora resulta que aquí ha sí, fallado y estas no tiene incongruencias. coherencia. Sí, sí. Claro, por ejemplo, en cierto modo lo entiendo, hay cosas que no, pero en cierto modo entiendo que el cine debería ser mucho más recreativo y dejar es la ¿cómo se llama? La incredulidad, ¿sabes? ¿cómo se llama, tío? El concepto este de suspensión de incredulidad, ¿no? Sí. Tendríamos que tirar más de suspensión de incredulidad para disfrutar más del cine, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo
A mí Marvel no es que me apasione, pero pues yo qué sé, pues tengo Disney Plus también y a veces con mi hijo pues nos queremos volver a ver las pelis de los Vengadores. Pues es un coñazo verse las pelis de los Vengadores, porque entre peli y peli hay 20 pelis de personajes que te explican parte de la historia. Y es como, tío, no, si quiero verme la trilogía y que me explique la misma historia y no tener que verme otras 8 pelis que no me interesan para enterarme de cosas que han pasado, ¿no? Y es un poco eso, vivimos en ese mundo. Entonces, Mundo capitalista. claro, pues, claro, todas las series y todas las películas se adaptan un poco a esa forma de hacer, ¿no? La ficción y yo creo que un poco va por ahí la cosa. Entonces, ¿antes se disfrutaba más? Pues sí, podrías verlo como que antes se disfrutaba más. Y antes tendíamos más a esa suspensión de incredulidad. No nos preguntábamos si este tío resulta que llevaba el chaleco así y ahora en esta escena lo lleva así, ¿sabes? No pensábamos en eso. Disfrutábamos más Sí, de la disfrutamos ficción. más. Pues mira, esto que acabas de decir me ha hecho acordarme de que justamente Noah Hawley, claro, para hacer Fargo, la primera temporada tuvo entrevistas con los hermanos Cohen para ver cómo expandía el mundo y demás. Cosa que parece que fue un palazo, porque se ve que los hermanos Cohen a nivel de comunicación son horribles, pero bastante horribles, ¿no? Y que le costó Bueno, mucho los genios son sacarle... así, tío. Sí, sí, les costó mucho sacarse la info, ¿no? Y que para esta serie, bueno, para X-Men se ve que hizo lo mismo, y para esta serie tuvo entrevistas con Ridley Scott para hablar del mundo. No, con James Cameron, disculpa, con James Cameron. Y estuvieron hablando de, pues, del mundo alien y le dio consejos y demás y aprendió mucho, ¿no? Pero una cosa muy curiosa es que como quería replantearlo como tú bien dices, de una manera más de lore, más de mundo expansivo, que todo tuviera sentido y demás, se puso en contacto con Denis Villeneuve porque admira mucho Dune y piensa que Ujú. cómo lo ha adaptado en cine le pareció pero una maravilla y Lo es. que le diera consejos para ver cómo adaptaba esa esencia de Alien y ese universo Alien en la serie. Bueno, es que tiene todo el sentido del mundo. Al final te tienes que acercar a tus referentes y a la gente a la que admiras porque ellos son los que más te van a inspirar, ¿no? A mí Dune me parece una maravilla, ¿eh? Quiero decir, adaptar una novela como es la de Frank Herbert, bueno, que te lo diga David Lynch, ¿no? Si es Sí, una sí. tarea imposible o no. A mí me parecen Y sin embargo, abrumadoras. Abrumadoras, tío. claro, es que es abrumador y aparte pues una novela, pues eso que a ver, ahora se enfadarán los fans, ¿no? Pero para los que somos profanos, pues se puede hacer muy cuesta arriba. Y adaptar eso al cine Es me muy parece difícil. una tarea titánica. Y sin embargo, Denis Villeneuve ha hecho unas películas súper chulas, espectaculares, con las que empatizas o te gustan, ¿no? Los personajes y la trama y no sé, te metes de lleno en la película, ¿no? Y creo que pues igual es un buen palo al que arrimarse a la hora de inspirarte para hacer algo tú, ¿no? Sí, Y creo que es una buena decisión. sí, sí. Bueno, pues ya finalizamos el debate. Creo que ha quedado bastante claro Conclusiones. todo. Vamos a las conclusiones, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro que, por lo menos por mi parte, me parece una serie necesaria. Ya no es maravillosa, creo que era necesaria y que va a aportar mucho mucha vidilla a la saga Alien y que espero que junto al rebufo que ha cogido de Romulus
y que la segunda parte se va a hacer y no va a estar Fede Álvarez, por desgracia, a cargo de ella en la dirección. Pero bueno, tenemos ahí Romulus, tenemos Alien Earth y esperemos que vaya hacia otros nuevos capítulos de la franquicia. Yo creo que es... Yo esperaba una serie de estas características y la verdad es que es perfecta. Para mí es... yo la estoy disfrutando muchísimo. Dentro de sus cosas buenas y sus cosas malas que hay en una serie de televisión. Bueno, creo que era en un episodio del Marea Nocturna, del podcast Marea Nocturna, que entrevistaban a Fede Álvarez y decía que estaba escribiendo el guión de la segunda parte de Romulus. Sí, el guión es suyo. Pero recientemente han salido declaraciones suyas diciendo que él no iba a dirigir. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que el guión sea suyo, sí, porque seguiremos en la misma línea y volveremos a tener terror, cosa que muchos fans pues obviamente quieren, y yo también, quiero decir, a mí me gusta Alien Earth, pero también me gusta el enfoque de terror, ¿no? Entonces, estoy contigo en que es una serie que ha sorprendido, porque nadie se esperaba un producto con tanta calidad y tan personal, que al final yo creo que es el valor que tiene esta serie, que es un producto muy personal, muy del director, muy de autor, y que por mí, pues que siga Alien en este mood, ¿no? Que siga la saga Alien dándonos visiones de directores interesantes, como lo fueron James Cameron, como lo fue David Fincher, el director de Alien Resurrection, que ahora no recuerdo el nombre, pero exacto, y que nos den visiones interesantes del mismo universo, que al final es lo que enriquece a la saga, y no simplemente pues terror y acción y algo pues que al final pues se queda solo en la primera capa de diversión y ya está, que también está bien y que podemos tenerlo y lo disfrutaremos igual, pero que la diversidad es lo que realmente enriquece al final. Así que esa ha sido mi conclusión. Maravillosa si quieres, conclusión. Ya... Entonces, pues nada, damos por finalizado este debate enfocado en Alien Planeta Tierra, Alien Earth. Invitamos a todo el mundo que vea el último episodio, que disfrute del último episodio. El próximo miércoles en Disney Plus. Exactamente. Hay muchas especulaciones, nadie sabe nada, bueno, los críticos sí, porque la pasaron toda seguida. Hay un rumor que dice que igual sale un Predator. No he dicho nada, No he dicho nada. Bueno, pues mira, tenemos ahí un posible... Bueno, podemos dar ahí... No son spoilers, nadie estaría lo sabe. Guapo, ¿eh? Estaría guapo. Estaría bien, sí. Yo he visto, he visto también un Funko ahí que salía un alien con el ojo, ¿no? Y dices, hostia, ¿será un personaje o eso molaría no? También, ¿eh? Porque eso, cuidado, que estaría muy bien. Entonces hay gente que dice que, eso molaría que puede también, ser sí. que haya un Predator. Igual aparece un personaje conocido de la saga. Hay que reconocer que Sigourney Weaver está fascinada con la serie, le ha gustado muchísimo, dice que sí, lo disfrutaba le ha tanto como en las dos primeras películas. Nada más, o sea, disfrutar de la ciencia ficción, sí, y disfrutar de Alien, hay que disfrutar. Planeta Tierra, y espero que hayáis disfrutado y también disfrutar siempre disfrutar de la visión del autor, porque para cosas planas y sin valor siempre tenemos tiempo. Hay que disfrutar de cosas diferentes y enriquecerse al final de esta cultura que tenemos del cine, porque yo creo que de ahí es de donde vamos a sacar más, que no siempre de repetir siempre lo mismo. Así que con estéticas nuevas, yo creo que nuevas maneras de dirigir, narraciones personales de cada autor. O sea, lo que dices, Jorge, es que estoy totalmente de acuerdo.
Así que nada. Así que nada, nos despedimos aquí ya. Ya sabéis, like, suscribiros, comentarios y todo lo demás. Y que ha sido un placer estar con vosotros. Así que os invitamos a que en nuestro próximo vídeo, una crítica, un vídeo sobre algún tema, un desenfoque, que tenemos muchas ganas de volver, os invitamos a que volváis y que nada, ha sido un placer. Adiós. Ha sido un placer. Chao.